Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en el inicio de las jornadas conmemorativas de nuestro cuarto aniversario en la Red Mexicana de Historia. Para dar inicio, nos encontramos con la licenciada Mayra Patricia Juárez Gomora, que el día de hoy nos va a enseñar un poco de esta investigación que ella está llevando acerca de la aproximación a la vida posindependentista en Toluca durante la primera mitad del siglo XIX. Es un honor tenerla aquí, maestra Mayra, y a continuación me voy a permitir leer su semblanza. Mayra Patricia Juárez Gomora, licenciada en Historia por la Universidad Autónoma del Estado de México, estudió y concluyó estudios en lengua otomí en el Centro de Estudios de Lengua de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ponente en diferentes congresos relacionados con temas de historia, tanto nacionales como estatales, docente en medio superior y secundaria por 15 años, ha tomado y acreditado cursos, talleres y diplomados relacionados con historia, arquitectura, arte, vida cotidiana, religiosidad, pueblos originarios, medicina tradicional, entre otros. Está en prensa el artículo "De Zaguayo, Michoacán, a Santa Ana Tlapaltilán, Toluca, la migración del culto de un niño santo cristero, San José Sánchez del Río, 2005-2023". Actualmente cursa el Diplomado Internacional de Historia y Antropología de las Religiones en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y el seminario Las danzas y bailes tradicionales en el contexto de las fiestas patronales en México en la Universidad Autónoma del Estado de México. Participará como ponente en el 41º Congreso de Religión, Sociedad y Política del 24 al 28 de noviembre en la Universidad Vizcaya de las Américas, Campus Durango. Bueno, pasando así a darle su espacio, maestra Mayra. Muchas gracias por compartirnos sus conocimientos y todo suyo. Muchísimas gracias, Aleida. Bueno, pues muchas felicidades a la RAM. Han sido 4 años de mucho trabajo por lo que escuchamos en la introducción y en la presentación. Entonces, estoy muy agradecida por esta invitación en este momento tan especial. Y bueno, voy a hacer unas aproximaciones. Este trabajo es sobre vida cotidiana, sobre vida material y un poco más relacionado con las actividades que más enfocado en lo local. Entonces voy a compartir mi pantalla para que empecemos. ¿Está listo? ¿Se ve? Ya se logra visualizar, maestra. Ok, muchísimas gracias. Bueno, pues voy a hacer un pequeño contexto muy breve de la independencia de México. Bueno, pues esto ocurrió en la primera mitad del siglo XIX y fue un proceso fundamental que implicó la lucha por liberarse del dominio colonial español para establecer una nación soberana. Este periodo estuvo marcado por intensos conflictos sociales, políticos y armados que reflejaron el deseo de distintos sectores sociales, políticos, para poder de alcanzar una autonomía y también de justicia. La guerra de independencia no solo transformó el escenario político, sino también tuvo un impacto muy profundo en la vida cotidiana de la población, afectando su economía, sus costumbres y sus tradiciones, así como sus condiciones de vida. La guerra de independencia se hace oficial en 1810 con el levantamiento de Miguel Hidalgo y la insurgencia contra el dominio español, que culmina, claro, en 1821 con la consumación de la independencia y el establecimiento de un nuevo orden político. Y entre 1810 y 1850, pues bueno, México va a experimentar cambios políticos claves que definieron la transformación de una colonia a nación independiente y su difícil consolidación como Estado soberano. Tras la independencia de México, se enfrentó un periodo de inestabilidad política con frecuentes cambios en el gobierno. Más o menos en 30 años se hicieron 20 cambios, debido a la lucha entre diferentes facciones como conservadores y liberales. Y en 1822, bueno, pues Agustín de Iturbide se autoproclamó emperador, pero pues bueno, este régimen fue efímero y fue derrocado en 1823 y dado paso a la formación de una república federal. En el archivo municipal, en la sección especial del expediente 1 al 13, que va de 1824 a 1826, se describen diferentes actividades con motivo del aniversario de los primeros aniversarios de la independencia y el derrocamiento de Iturbide.
Estas actividades llevan una misa de oración de la parroquia con invitados políticos, autoridades civiles y eclesiásticas y militares. Esa misa de acción de gracias va enfocada al triunfo de la independencia y por su parte, la iglesia hace referencia a los 122 pesos que donaron para la causa de Guadalupe Victoria en Veracruz, y la tesorería municipal aclara que se donaron 625 pesos para sostener la independencia en 1822. Se pide que se toquen las campanas a vuelo, se iluminen los edificios, se empapelen los balcones para celebrar la gloriosa derrocación del tirano. Por su parte, Guadalupe Victoria, a través de una carta, va a agradecer a Toluca y a sus habitantes por su apoyo y patriotismo, y ya es extensivo su reconocimiento un 27 de octubre de 1824. Durante las siguientes décadas, la inestabilidad continúa con los golpes de Estado y la lucha entre un gobierno centralista y federalista. Entre las transformaciones más significativas estuvo la promulgación de la Constitución de 1824, que inició la República Federal, y las constantes disputas entre conservadores que defendían privilegios y una monarquía centralista, y liberales que promovían una república democrática, laica, incluyendo reformas para eliminar el poder de la Iglesia. La Constitución Federal de 1824 fundó una república federal representativa dividida en estados soberanos, aunque con limitaciones, para mantener la unión nacional. Esta Constitución definió la soberanía nacional y el pueblo y promovió la división clásica de los poderes en ejecutivo, legislativo y judicial, además de ratificar el sistema federalista inspirado en un modelo como el estadounidense. A lo largo de este periodo, México experimentó conflictos entre federalistas y centralistas que reflejan tensiones profundas en el país. Trabaja ahí el de Melgar del 2018, pues hace extensivo este estudio. Bueno, ya aterrizando un poco más en Toluca, después de la independencia de México, la situación política de Toluca pues estuvo marcado por la reconstrucción y el establecimiento de un ayuntamiento constitucional. En 1820, Toluca volvió a tener un ayuntamiento legalmente constituido para una formación más política democrática, representando a la organización política de la ciudad tras el régimen colonial. Además, en 1830, Toluca, pues bueno, fue designada como la capital constitucional del Estado de México, lo que implicó el traslado de los poderes del Estado a la ciudad y con mayor importancia política y regional. Este periodo también se caracterizó por el dominio de las élites políticas y la economía local, que garantizaba el orden de la región manteniendo estructuras heredadas del periodo colonial, aunque dentro de un marco republicano luego de la independencia. Hay un trabajo de la doctora Iracheta del 2021 que también hace un trabajo más extenso sobre este tema. La elección de Toluca como capital constitucional del Estado de México en 1830 pues tuvo un impacto importante en su desarrollo político, urbano y social. Al convertirse en sede de los poderes estatales, Toluca inició un proceso de transformación como centro administrativo y político regional. Como consecuencia, la ciudad comenzó a recibir inversiones de infraestructura, resaltando en 1832 el inicio de la construcción de los portales, una obra representativa del crecimiento urbano de los terrenos del exconvento de San Francisco. En el archivo hay expedientes donde se les hace la solicitud a los franciscanos para vender parte de lo que es el cementerio, que además ya está la barda un poco destruida, y entonces el gobierno le ofrece comprarle esos terrenos para que puedan abrir otras calles y bueno, también darle un sentido más estético a la ciudad, además porque ya además era ya esa designación como capital, fomentó un mayor protagonismo político de Toluca y asentó las bases para su desarrollo futuro. Esa elección también puso a Toluca para que comenzara a vivir un proceso de institucionalización política dentro del sistema republicano, reforzando su identidad como centro de poder en el Estado de México, y este estatus inauguró una etapa de modernización que continuó en las décadas siguientes con una rápida industrialización desde ya para los años 40 del siglo XIX. La inestabilidad política y las guerras internas, incluida la guerra de independencia y los conflictos posteriores, impactaron considerablemente en Toluca.
Durante la Guerra de Independencia, Toluca fue objeto de constantes asedios y enfrentamientos entre insurgentes y realistas. La ciudad vivió momentos de violencia intensa como la Batalla del Calvario, y en este pequeño mapa, el Calvario va a estar aquí, en este mapa, aquí está esta zona. Y bueno, en octubre de 1812, donde tras varios días de combates, los realistas vencieron a los insurgentes y fusilaron a un centenar de prisioneros indígenas en la plaza principal, conocida desde entonces como la Plaza de los Mártires. De aquí los llevaron por esta calle. Aquí estaba el convento de San Francisco, las casas consistoriales, el río que dividía, y en este espacio que ahora la Plaza de los Mártires es mucho más grande, pero en ese momento solo era esta pequeña plaza, este pequeño espacio. En este espacio, bueno, fueron asesinados más de 100 indígenas, y el párroco de la ciudad, pues bueno, en algunas crónicas dice que salió a pedirle al general Polt que no los asesinara, que no fuera tan sanguinario, porque realmente fue un acontecimiento muy, muy sangriento. Entonces, bueno, no se consideraron esas rogativas ni de la población ni del párroco, y entonces fueron asesinados. Y el párroco de Toluca, bueno, hay un registro que dio cristiana sepultura a algunos de los muertos de la batalla del Calvario, y algunas de las crónicas hacen referencia a que también fueron enterrados en el panteón de Santa Bárbara, porque se trataba de indígenas. Entonces eso también es importante aclarar, porque se fueron hacia los barrios los enterramientos, bueno, para enterrarlos. Aquí este es un documento del sagrario, donde se lee algunas de las personas que fueron, que se les dio sepultura en la parroquia. Y bueno, entre esos están, es importante porque se habla de lugares muy cercanos a Toluca, como San Lorenzo, Oxtotitlán, de Santana Tlapaltitlán, de Apinahuisco. Entonces son lugares alrededor de Toluca. Entonces fueron indígenas de la misma comunidad. La estructura social de Toluca durante la primera mitad del siglo XIX estaba compuesta principalmente por grupos sociales ligados pues a la agricultura, al comercio, a las actividades artesanales. Y en este periodo Toluca tenía una población que incluía españoles, peninsulares y criollos, castizos, mestizos e indígenas. Los dueños de las haciendas, que eran principalmente españoles o criollos, representaban la élite económica de la ciudad y vivían tanto en haciendas como en la ciudad. Había también un grupo importante de artesanos, comerciantes y pequeños productores que desempeñaban oficios diversos como tejedores, curtidurías, carpinteros, vendedores ambulantes, lo que va a evidenciar una economía mixta de servicios de comercio y agricultura. En el mapa que les presenté aquí en el río, en esta zona, va a haber una zona de tenerías. Entonces aquí van a hacer todo el trabajo que tiene que ver con el rastro, el trabajo de carnicería de cerdos, su proceso. En este proyecto, como vemos, pues eso es a río abierto, el río es abierto, los desechos de estas curtidurías van a pasar por aquí, por el río Verdiguel, o sea, muy cerca de la plaza. Entonces eso también va a generar un conflicto de salubridad que ahorita vamos a ver. Toluca contaba además con una guarnición militar considerable y el orden social que mantenía estructuras heredadas del periodo colonial, donde la iglesia, las élites políticas y económicas ejercían una gran influencia en la vida social y administrativa. La ciudad presentaba un aspecto rural con poca infraestructura moderna, pero era un centro administrativo y comercial importante cercano a la capital, donde el sistema de haciendas y la diferencia entre propietarios y campesinos seguía siendo marcada. La organización y la economía de Toluca, bueno, va a basarse en las haciendas principalmente, y esa idea bueno, no de idea, sino que es un centro agrícola muy importante, porque ya se les conoció como el granero de la ciudad también. Y bueno, el estudio de la vida cotidiana en Toluca durante este periodo es especialmente importante porque permite entender cómo las grandes transformaciones históricas se convirtieron a nivel local y cómo las circunstancias cotidianas reflejaban los cambios y los desafíos de la nueva nación. Toluca, como candidata a capital y como capital en un momento ya dado, pues en esta primera mitad del siglo XIX presenta un panorama de retos debido a las guerras internas y a la falta de inversión.
Había problemas de las calles, problemas de infraestructura deteriorada, condiciones de vidas precarias en sus habitantes. Y analizar esta vida en esta ciudad ayuda a comprender mejor el impacto social de la independencia y cómo se configuró la identidad regional en un momento crucial. Bueno, las reformas económicas que se dieron posteriores enfrentaron retos como la administración de impuestos difíciles de implementar debido al rechazo popular por su asociación con el régimen colonial. La independencia económica de intereses extranjeros y la necesidad constante de obtener préstamos tanto internos como externos para sostener la administración pública y el ejercicio generó una crisis financiera continua que afectaba directamente la vida de la mayoría de los toluqueños. En lo social, la lucha de independencia, pues bueno, trajo reformas que marcaron un cambio hacia el cuestionamiento sobre la desigualdad social, el papel de la religión y la búsqueda de la sociedad más moderna y liberal, motivado sobre todo por los liberales del siglo XIX e impulsar una transformación profunda en la estructura social y económica del Valle. La guerra impactó en las condiciones de la vida cotidiana, como el alza de precios en alimentos básicos debido a la perturbación de la agricultura, el establecimiento de puestos militares que controlaban el comercio, lo que generó una corrupción y sobreprecios. Esto afectó principalmente a los más menesterosos, a los más pobres, que se alimentaban de manera sencilla. Y entonces esto también le generó problemas de salud que después ahorita les voy a comentar. En el desarrollo urbano de Toluca después de la independencia y durante la primera mitad del siglo XIX estuvo marcada por la reorganización del espacio urbano con la inclusión de nuevas funciones cívicas y comerciales. Por ejemplo, el centro histórico se consolidó alrededor de la plaza principal, donde se ubicaron edificios públicos, religiosos y comerciales. Y bueno, el ejemplo más significativo fue el de la construcción de los portales por la iniciativa de José María González Arreate en 1832, concebidos como espacios comerciales. Esta idea de ya del mall fue establecida en este momento, donde esos portales iban a tener esa categoría de espacio comercial, pero también de espacio habitacional. En la documentación también que he encontrado del archivo, hace referencia a las iniciativas gubernamentales para apoyo que tenga apoyo por la parte de la Jefatura de Policía para levantar censos y peritar y reportar las calles con problemas serios para su tránsito y evitar los fangos y las rupturas de los carruajes que eran muy constantes y eran quejas seguidas, porque además está el camino real a Ciudad de México, es muy transitado y los problemas de los carruajes eran constantes. También se asignó la vigilancia de la construcción de casas con piedra, adobe y teja. Esto es importante porque dentro del primer cuadro de la ciudad, pues muchas casas estaban hechas de tejamanil y era una queja constante porque se decía que eso daba mala imagen a la ciudad, porque, me salí de la... Listo. Porque daba mala imagen a la ciudad, entonces se pidió que se hiciera ese peritaje y entonces ya se trabajara con construcciones de piedra, adobe y teja para quitar esas casas de tejamanil y madera y que no se diera mal aspecto a la categoría de capital del Estado de México. También quitar algunas de esas casuchas, así están los documentos, era necesario para que la jefatura de policía hiciera el lineamiento de calles porque se empezaron a verificar que las calles estuvieran bien alineadas y que además fueran funcionales. Y además que los vecinos dejaran un espacio para banqueta. Eso fue interesante porque encontré varios documentos que hablan sobre eso, de que los vecinos no dejan espacio para las banquetas. En este sentido, el gobierno gastó 36 pesos y 6 centavos para empedrar la plaza principal, como les enseñaba en el primer mapa, y evitar los fangos en ella. También se pone una fuente de agua nueva en los portales para beneficiar a la población y fue imperioso tomar medidas de salud e higiene porque, como les comentaba anteriormente, pues bueno, los desechos de las tenerías iban sobre el río, las calles tenían, las cañerías estaban sobre las calles y entonces los desechos, bueno, pues pasaban por ahí, entonces era importante porque para 1832 se da una epidemia de cólera en la ciudad y se asignan algunos médicos a la plazuela del Carmen para dar consulta, otros en el mercado, porque se hace un mercado muy importante los viernes, y otro en la Plaza de Alba, y en la calle de Tenería, y porque tenían que remitir a los enfermos al Hospital de San Juan de Dios. Esta medida de higiene van dirigidas principalmente a los más menesterosos y se da la orden de fumigar las casas de los suburbios de la ciudad, se les exige el mayor aseo posible y limpieza,
y que no tiren sus inmundicias, esta es una cita del documento, no tiren sus inmundicias ni cosas corrompidas de ninguna especie en las calles. Hacen circulares para que la información llegue a todos. También se les pide a los panaderos mayor limpieza y que usen mejores harinas, que cuezan bien los panes y que los que venden cárnicos vigilen que sus animales estén sanos y que sean animales de buena calidad. En las calles se comienza a poner coladeras y atarjas para los desechos compartidos entre los vecinos y que no estuvieran expuestos en la calle tan fácil. Esta información está en el archivo histórico municipal en la sección 7, caja 1, de caja 1 del expediente 1 al 17. Se dieron debates en el Congreso local sobre los males que aquejan a los pobladores y cómo se obliga al gobierno a desterrar todos aquellos que mantienen en la ignorancia y en la superstición. Esta es una iniciativa de los liberales para que quiten a los pueblos las romerías, como por ejemplo les voy a citar una, que es la peregrinación al santuario del Señor de Chalma, donde los menos cultos y agraciados, guiados por las costumbres, llegada la Pascua, abandonan sus hogares, familias, labores del campo y empleos, por hacer esta peregrinación, afectando la economía de empleadores, a sus propias familias y a la ciudad, porque es costosa esta actividad por los gastos en el camino y las excesivas limosnas, sin contar que los pobladores hacen gastos por participar de sus danzas. Y es tal el problema que agotan su dinero y se ven en la necesidad de mendigar para poder regresar. Y este gobierno debe velar por engrandecer a sus pueblos, no por permitir estos abusos de superstición. Y en este siglo que va a la modernidad, así que debe prohibirse que hipotequen sus fincas, sus casas o sus terrenos y que se reúnan en cuadrillas o danzas. Es importante esto porque los liberales van a hacer varias observaciones al gobierno, como que también se castigue a los de la iglesia porque piden demasiadas limosnas a los más necesitados, a los más pobres, y que además hagan trabajo sin remuneración alguna, y que eso es un problema porque deben de pagarles. Bueno, este desarrollo va a reflejar que la transición de Toluca de una villa colonial a una ciudad más funcional y adaptada a las necesidades políticas y económicas de la época de la independencia, sobre todo en esta primera mitad del siglo XIX, porque no solo es la infraestructura de los edificios que se modernicen, que las calles que se hagan las cañerías, que no se pongan los desechos, que haya salud, que se vea estas condiciones de los toluqueños en cuanto a sus actividades religiosas o de peregrinaciones y todo esto, ¿no? Sino que también va a haber una forma en cómo se va a reestructurar. Por ejemplo, el alumbrado va a ser importante porque empiezan la seguridad, las formas de, aunque ya se estaba, el alumbrado no solo va a ser el alumbrado, sino que también el alumbrado nocturno va a ser como una secretaría que va a tener a su cargo también el cuidado y el orden social, o sea, va a remitir a la autoridad, a los que estén generando problemas, a los que hayan cometido algún delito, y no solo van a hacer rondines en la noche para checar que estén las luces prendidas, sino que también van a hacer este tipo de actividades. Entonces, bueno, es importante aquí también mencionar que, bueno, se remiten por diferentes delitos, hay muchas riñas, hay muchas situaciones de alcoholismo, y bueno, hay alguna nota muy interesante que la mayoría de los documentos que revisé sobre la situación de alcoholismo, pues bueno, las mujeres que se remiten a la autoridad se les dice que son borrachas, y a los hombres se les dice que los consignaron por ebrios. Se utilizan esas dos categorías diferentes. Bueno, y ya por último les quiero comentar que una celebración de independencia un 26 de septiembre de 1835, por la consumación de la independencia, estuvo marcado por echar las campanas al vuelo, tirar salvas de artillería. En la iglesia se reunieron los poderes estatales y municipales para una misa y actividades organizadas por la iglesia, y una vez que terminaron se hizo una caminata por las calles de Hidalgo, Morelos, Constitución, para llegar al templete, donde se pronunció una oración cívica en pro del avance científico, educativo y social en favor de los nuevos paradigmas modernos para la ciudad. En la noche se iluminó con fuegos artificiales que duraron hasta las 9 de la noche. También se colocó alumbrado en distintos edificios, en los altares de la iglesia y en las casas. En el teatro se presentó un baile malogro,
Un baile malogro es un baile donde, que son del siglo XIX, donde no hay no se le da importancia a la condición social o el estatus o la posición y se mezclan los grupos en ese baile. Este evento fue costeado por la junta que patrocinaba la parte patriótica de la ciudad. Y bueno, es importante ver la importancia que tiene también este tipo de actividades para conmemorar la independencia. Bueno, sería todo por el momento. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Mayra. Bueno, voy a pasar a leer algunos comentarios y enseguida hacer algunas preguntas. Ujú. Esta Roxana Roth Bravo comenta, felicidades, muy interesante. Gracias. Y bueno, yo tengo una pregunta. Mencionaba mucho mencionaba estas iniciativas liberales y esto me lleva a preguntarle, ¿qué festividades religiosas y civiles marcaban la vida cotidiana de los toluqueños? Bueno, la iglesia no se deslindó del todo durante la primera mitad del siglo XIX, entonces las autoridades pedían o en conjunto con la iglesia hacían actividades, por ejemplo, hacían misas para celebrar la independencia, por ejemplo. Entonces se juntaban el poder tanto de estatal como municipal para hacer este tipo de actividades. Entonces primero iban a misa, primero se celebraba esto y después hacían la actividad de ir a la plaza, dar un discurso, a echar salvas y hacer actividades, porque también hay otras actividades que beneficiaran a la ciudad. Por ejemplo, si se hacían obras de teatro, se presentaban obras de teatro y en estas obras de teatro se hacía referencia o alusión dependiendo quién lo organizara, porque si lo hacían la comitiva más liberal, pues había obras que venían del extranjero, que eran pues más, que venían del extranjero, sobre todo, que no se presentaban tan fácil. Y si la organizaba la comitiva más conservadora, pues tenía que ver con temas más serios, menos escandalosos, por ejemplo. Decían ahí que de repente se tenían que cancelar algunas presentaciones porque eran muy escandalosas, porque las mujeres salían con poca ropa en el teatro, entonces las comitivas también decían, no, pues no hay que presentarlas. Entonces también, pero sí no se desligó tan fácil los asuntos religiosos de la política, así tan fácil después de la independencia, no. La documentación que he encontrado hasta 1860, la iglesia todavía tenía injerencia y participaba de los eventos y acompañaba a los políticos en las actividades era así como cívico-religiosas. Claro, muy interesante, maestra. Voy a pasar a leer otra pregunta. Sí. Igual Roxana Roth Bravo comenta, ¿cuándo se empezó la costumbre de sacar a los santos a pasear para mitigar las epidemias y enfermedades? Bueno, qué interesante, gracias por la pregunta. Ya las rogativas es una herencia española que se hace de las rogativas para que tiene que ver con enfermedades, sequías, problemas hasta sociales, políticos, pero en Nueva España, pues ya, bueno, ya en la época colonial también se hacían ciertas pues prerrogativas y se sacaban los santos en peregrinaciones para poder hacer este tipo de cosas. Donde ya se pone más en esta parte del arzobispado, el primero que se dio fue en 1555, de este concilio, ya se establecía esta parte de las que se sacaran las imágenes en peregrinación en pedimento de buenas cosechas o para mitigar eh, epidemias, se da. Y en el concilio de 1777, que hizo el arzobispado de México, pues ya se establece mucho más. Entonces, esta parte de sacar las imágenes y todo sí tiene una herencia totalmente española, viene durante la conquista, pero en el siglo XIX tiene mucho impulso porque se dieron grandes epidemias en el siglo XIX y esto ayudó y fomentó muchísimo que se hiciera que se sacaran las imágenes y bueno, cada comunidad va a tomar, pero aquí en Toluca, por ejemplo, una imagen que va a tener mucha relevancia por ser una zona agrícola, una zona que se dedica principalmente al campo, porque pues, es una zona muy, muy, muy fértil,
pues va a ser a San Isidro Labrador. Entonces San Isidro Labrador va a tomar muchísima importancia en el siglo XIX como un santo en cuanto a ayuda para salir en este tipo de actividades de peregrinación para estas prerrogativas. Muchas gracias, maestra. Voy a pasar a leer otro saludo. Víquez Michel comenta: buena tarde, saludos a la conferencista Mayra Juárez y a la delegación de San Luis Potosí. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, maestra Mayra. Muchas gracias por demostrarnos pues la importancia de conocer toda esta herencia cultural que deja todo este movimiento independentista y principalmente en Toluca, como sede de la capital del Estado de México en ese tiempo, ¿verdad? Muchísimas gracias, maestra Mayra. Y recordamos que en este día vamos a seguir continuando con las conferencias. Los invitamos a checar la página de Facebook, que se encuentra como Red Mexicana de Historia. Y comentaron otra cosa, se la voy a leer. Sí, está bien. Igual Michelle nos comenta, la maestra Michelle, ¿podría decirnos el nombre y alguna de las características de otros santos, por favor? Bueno, también ahora sí que la popularidad de cada santo o de cada virgen va a depender de cada comunidad. También los santos asignados durante la época colonial a cada comunidad, bueno, también van a tener ahora sí que popularidad o van a ir perdiendo popularidad. Pero también, por ejemplo, el Señor de la Cañita es una de las imágenes y de los santos que en el Valle de Toluca tiene súper, así que popularidad, por así decirlo. Tiene sus fiestas y no solo fiestas, sino que tiene peregrinaciones, por ejemplo, el santuario del Señor de Chalma es muy visitado por el Señor de la Cañita y bueno, también tiene esta referencia sobre la agricultura. Entonces yo creo que como tiene esa base alimentaria, pues es súper importante. Entonces, él va a ser también uno de los santos que tiene mucha popularidad en cuanto a sacar la imagen a este tipo. Y bueno, por ejemplo, la Virgen de la Asunción, que pues es una virgen que viene muy importante desde los franciscanos y que llega a Nueva España como principal. O sea, los conventos franciscanos van a estar basados en la Virgen de la Asunción, va a ser la principal virgen o la principal dentro de estas iglesias. Entonces, pues bueno, es tan interesante que, por ejemplo, en la comunidad de Coyoacac, la Virgen de la Asunción, pues tiene tierras, por así decirlo, son de la comunidad, pero se dice que son tierras de la Virgen, que se trabajan y todo el fruto de ese trabajo, pues es en beneficio de la fiesta en agosto para la Virgen, por ejemplo. Y bueno, quiero agradecer la invitación, y que sigan muchos años más para la REME. Muchas gracias, maestra. Y pues enhorabuena, muchas gracias por compartir su tiempo y su conocimiento con nosotros. Seguimos con las conferencias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.